Queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo y en María Santísima, vamos hoy como iglesia, como familia, como pueblo de Dios, a dejarnos iluminar por el Evangelio de este miércoles de la quinta semana del tiempo de Cuaresma. Estamos hablando del Evangelio de San Juan y en este Evangelio contemplamos a Jesucristo, nuestro Señor, con la ilusión, con el deseo de hacernos hijos de Dios y de hacernos libres y no esclavos. No obstante, ahora mismo vamos a degustar una vez más esa realidad única, irrepetible e intransferible de Jesucristo como unigénito del Padre, como Hijo consubstancial del Padre. Y vamos a hacerlo mediante estos versículos. Yo hablo de lo que he visto junto a mi Padre. Notáis una vez más cómo Cristo Jesús siempre que puede recuerda esa cercanía, esa intimidad que tiene con su Padre. Yo hablo de lo que he visto junto a mi Padre. Os he hablado de la verdad que le escuché a Dios. Yo salí de Dios y aquí estoy, pues no he venido por mi cuenta, sino que Él me envió. Y ya sabemos que Cristo Jesús ha venido para hacernos hijos en el Hijo y para hacernos libres del pecado. A continuación, Cristo Jesús nos muestra esta finalidad de su venida de la siguiente manera, mediante estas palabras. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. Para mí fue una sorpresa cuando estaba leyendo este evangelio. ¿Por qué? Cuando lo estaba leyendo me imaginaba tirándole del manto a Cristo Jesús. Cristo Jesús, por favor, disminuye un poco el tono, la exigencia de tu discurso, porque ya hay algunos que están comenzando a creer en ti. Pero me dijo Cristo Jesús, no tengo por qué descafeinar mi discurso, porque yo he venido a dar la verdad, a transmitir la vida, a escuchar a transmitir lo que he escuchado a mi Padre. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si os mantenéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos. Atención con este verbo, porque es el verbo tereo, o sea que no simplemente mantener, sino custodiar, cultivar, mimar esa palabra de Dios, esa enseñanza. Seréis de verdad discípulos míos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Jesucristo está declarando en este evangelio que el pecado nos hace esclavos y que el pecado nos hace abandonar la casa del Padre. Porque si seguimos esa imagen de la esclavitud, pues evidentemente en una casa los esclavos van y vienen. Por supuesto, esto no es una aprobación de la esclavitud, simplemente es una imagen. Muy bien, siguiendo esa imagen, en una casa donde hay esclavos, una finca, lo que sea, los esclavos van y vienen. En cambio, los que son hijos del dueño de la casa siempre están ahí. Pues entonces Cristo Jesús nos dice que nosotros estamos ante esa doble posibilidad: o ser esclavos del pecado y por tanto abandonar algún día la casa, o ser hijos y permanecer siempre en esa casa. Le replicaron: somos linaje de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les contestó: os aseguro que quien comete pecado es esclavo. Y si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Bueno, entonces Cristo Jesús está revelándonos que podemos ser esclavos del pecado, pero no solamente señala la esclavitud, sino que también se señala a Él como remedio, como liberador de esas cadenas, de esas ataduras que tiran hacia abajo, es decir, hacia esas pasiones que nos hacen descarrilar de ese camino que es Cristo Jesús y que nos conduce a la vida eterna. Y si el Hijo del Hombre os hace libres, seréis realmente libres. Bueno, pues aprovechemos este evangelio y continuemos aprovechando esta Cuaresma y pidámosle al Espíritu Santo que nos conceda la gracia de abrirnos para que Cristo Jesús venga a liberarnos de esas cadenas del pecado. Ya sé que sois linaje de Abraham, claro, porque los judíos le estaban diciendo: no, nosotros no somos esclavos, nosotros somos herederos de la promesa. Ya sé que sois linaje de Abraham, sin embargo tratáis de matarme
porque no dais cabida a mis palabras. Cristo Jesús, ¿qué te había dicho yo? Que por favor modera tus palabras. Jesús, no, Juan Felipe. Y comunidad que está aquí pendiente de esta reflexión, no tengo por qué moderar mis palabras, porque yo no he venido a contar historietas ni a contar chistes, he venido a anunciar la verdad, lo que le he escuchado a mi Padre, he venido a haceros libres, a haceros hijos de Dios, y no puedo permitirme perder el tiempo aquí pues intentando suavizar, no, tengo que declarar la verdad tal cual es. Yo hablo de lo que he visto junto a mi Padre, pero vosotros hacéis lo que le habéis oído a vuestro Padre. Atención con las palabras que vienen a continuación y que luego San Juan lo dirá de forma más explícita. Vosotros sois hijos del diablo. Tremendo. El Evangelio de este día nos dice que tenemos la posibilidad de ser hijos del diablo o hijos de Dios. ¿Y por qué? Ya me iréis conociendo. ¿Y por qué? Os pregunto, ¿y por qué Cristo Jesús nos está declarando esta verdad? ¿Para hacernos entrar en pánico? ¿Para hacernos entrar en terror? No, simplemente así como las señales de tráfico o las señales de seguridad de una empresa nos señalan, nos indican que si usamos mal X o Y máquina, pues podemos terminarnos haciéndonos daño, cortándonos un dedo o haciéndonos una herida. Bueno, pues entonces en la vida tenemos esa posibilidad, si no caminamos por el camino que es Cristo Jesús, de hacernos daño. Peor aún, de convertirnos en esclavos, peor más aún todavía, de hacernos hijos del diablo. Ellos replicaron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fuerais hijos de Abraham, haríais lo que hizo Abraham. Sin embargo, tratáis de matarme, a mí, que os he hablado de la verdad que le escuché a Dios. Y eso no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis lo que hace vuestro padre. Van dos. Vosotros hacéis lo que hace vuestro padre. Entonces ya aquí sí que entraría yo un poco en el santo temor de Dios. ¿Yo a quién estoy escuchando? ¿A Cristo Jesús o a ese otro? Más aún, le estoy dando el derecho a ese otro de hacerse mi padre. Vosotros hacéis lo que hace vuestro padre. Le replicaron, nosotros no somos hijos de prostitutas. Tenemos un solo padre, Dios. Jesús les contestó, si Dios fuera vuestro padre, otra afirmación de un calibre monumental. ¿Por qué? Porque si ellos, lo que les está diciendo Cristo Jesús, si ellos conocieran a Dios, amaran a Dios, pues verían en Cristo Jesús el reflejo de ese Dios en el que ellos creían. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué imagen tendrían estas personas de Dios que no fueron capaces de reconocer ahí la imagen, la impronta del Padre? Jesús les contestó, si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais, porque yo salí de Dios y aquí estoy, pues no he venido por mi cuenta, sino que Él me envió. Pues bien, querida Iglesia de Jesucristo, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos conceda la gracia de abrirnos a esa acción liberadora de Cristo Jesús. Pidámosle también al Espíritu Santo que nos conceda la gracia de no escuchar a ese otro y peor aún, darle el poder de convertirse en nuestro Padre, sino que con Cristo Jesús procuremos escuchar a Dios y de esta manera que nuestro Padre sea ese Dios eterno de los cielos. Pues bien, esta era nuestra reflexión para este día. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Hasta la próxima.